¿Adivina qué encontré cuando lo abrí? La voz de mi suegra era aguda, casi triunfante. Me quedé helada. ¿Podría haber descubierto la verdad? Mi corazón se aceleró mientras sus palabras resonaban en mi mente. ¿Crees que puedes engañarme?, añadió con burla. Me llamo Penélope. Conocí a mi esposo por casualidad en el trabajo. Soy consultora, y a veces doy charlas sobre mi profesión. No lo hago a gran escala, pero uno de los asistentes resultó ser mi futuro esposo. El tema de aquella conferencia era lo que significa ganar dinero. Muchos de los asistentes eran autónomos o directores ejecutivos, pero él era solo un oficinista común. Me dio la impresión de que escuchó la charla con mucha seriedad, incluso después de que terminó el seminario. Se acercó a mí con sus propias preguntas y me agradeció directamente por correo electrónico, lo que me hizo sentir que realmente estaba interesado en lo que tenía que decir. Por otro lado, también tuve la impresión de que era algo inseguro. Cuando participó en el taller, hizo un comentario sutil del tipo: hice todo lo posible para pagar el taller. Mis talleres son como un ingreso extra para mí, así que la cuota de participación no es tan alta, pero no voy a mentir, me alegró escucharlo. Después de eso, asistió con frecuencia a mis talleres, y creo que, con el tiempo, nuestros sentimientos fueron creciendo. Finalmente, me confesó sus sentimientos. Sin embargo, yo era consciente de que había una gran diferencia en nuestras situaciones económicas. He llegado a un punto en mi carrera en el que el dinero no es una preocupación para mí, mientras que él solo era un empleado común. Es normal que la gente asumiera que no éramos una buena pareja, pero, a lo largo de mi carrera, he salido con algunos hombres que eran financieramente estables, aunque en mi opinión, un poco exagerados. A pesar de mi trabajo, en el fondo sé que el dinero no lo es todo, así que acepté la relación con él. Con el tiempo, comenzamos a hablar de matrimonio, y Robert me propuso matrimonio, pero incluso en ese momento, no pude aceptar su propuesta de inmediato porque no gastaba mucho dinero en nuestras citas. No sé cómo decir esto, pero realmente no creo que tuviera dinero para gastar en citas. También me dijo que, al casarnos, quería que viviéramos con su madre, lo cual era otro inconveniente para mí. Cuando le pregunté por qué, fue muy claro. Mi papá falleció, y mi mamá no es lo suficientemente fuerte para trabajar. He logrado salir adelante con mi salario, pero ha sido difícil. Por eso necesito tu ayuda con los gastos del hogar. En esa situación, lo único que se me vino a la mente fue la inseguridad que sentí al principio, pero al final, acepté su propuesta porque sabía que era sincero. Creo que yo pagaba más en nuestras citas que él, pero no dejé de salir con él. A pesar de todo, siempre hacía planes para nuestras salidas y me preparaba regalos para mi cumpleaños y otras ocasiones. Sentía que era más fácil salir con él que con los hombres con los que había estado antes, quienes, cuando tenían problemas financieros, mostraban un extraño orgullo solo porque yo ganaba más dinero. Con esto en mente, acepté vivir con él en la casa de su madre y ayudar con los gastos, y decidimos casarnos. Sin embargo, mi decisión resultó ser un error. Antes de la boda, había visitado a su madre en su vieja y deteriorada casa, y ella parecía aceptarme. Después de casarnos, cuando fui a saludarla nuevamente, pensé que nuestra convivencia iría bien, pero en ese momento no me di cuenta de la tragedia que nos esperaba. Parecía que vivían en la pobreza. Pensé que me sería difícil seguir viviendo en esa casa, así que hablé con ellos al respecto. Yo puedo pagarlo. ¿Qué les parece si remodelamos un poco la casa?, sugerí. Mi suegra se alegró mucho y aceptó de inmediato. Para mí, era difícil aceptar la idea de vivir juntos sin su aprobación, así que me sentí aliviada. Pagué la remodelación, y la casa se convirtió en un lugar razonablemente cómodo para vivir. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, empecé a sentirme incómoda. Mi suegra no pagaba sus recibos de servicios en línea, sino con cheque. Un día, cuando llegó la factura de la luz, la encontré en el buzón y le avisé a mi suegra. ¿Podrías ir a pagarla por mí?, me dijo. Me sorprendió por un momento, pero pensé que me lo reembolsaría y que no era tanto dinero, así que fui a pagarla, como me pidió. Sin embargo, después de eso, ni mi suegra ni mi esposo mencionaron nada sobre la cuenta de electricidad, y empecé a preguntarme si se daban cuenta de que yo la había pagado. Cuando llegaron los recibos del agua y del gas, mi suegra volvió a dirigirse a mí. ¿Podrías ir a pagarlos por mí?, siempre me decía, sería de gran ayuda. Después de eso, ni mi suegra ni mi esposo mencionaron el dinero. No me importaba el gasto, pero al menos me hubiera gustado que lo reconocieran. Somos recién casados, y no quería arruinar el ambiente. Además, sabía que mi esposo no ganaba mucho dinero, así que no quería parecer tacaña. Decidí pagar los servicios públicos yo misma, pero después de eso,
tuve que cubrir varios otros gastos bajo el pretexto de los gastos del hogar. A veces, mi suegra decía, se nos acabó el detergente, o, solo quedan 2 rollos de papel higiénico, y me pedía que los comprara. Pero siempre era yo quien pagaba. Nunca aportaba nada, pero no lo mencionaba porque no era una gran cantidad de dinero. Sin embargo, con el tiempo, sus peticiones comenzaron a aumentar. Empezó a decir cosas como, este microondas ya está viejo, o, siempre me he preguntado si este refrigerador es lo suficientemente grande para los 3. Penélope, ¿tú qué opinas? Yo respondía, creo que sí es pequeño. Entonces ella decía, ¿crees que debería comprar uno nuevo? Cuando le daba la razón, respondía, eso pensé. Entonces, ¿podrías ir a comprar uno nuevo? Penélope. Parecía que había estado esperando mi respuesta. Cuando los gastos empezaron a ser más elevados, aunque podía pagarlos, empecé a reflexionar. Me di cuenta de que estaba pagando casi toda la comida y otros costos del hogar, y me pregunté en qué se estaba gastando el salario de mi esposo. Se volvió difícil seguir cumpliendo con las demandas de mi suegra, así que decidí que era momento de hablar sobre las finanzas. Le propuse, ¿por qué no dejamos que Robert compre los electrodomésticos nuevos? Yo no sé mucho sobre ellos. El rostro de mi suegra cambió, y de inmediato exclamó, ¿cómo te atreves a pedirle dinero a Robert? ¿Qué clase de esposa eres? Robert trabaja duro también. No es justo que te aproveches de su dinero. Me quedé en shock porque ignoró por completo el hecho de que yo también trabajaba duro. Luego añadió, ganas mucho, así que deberías ahorrar. Una esposa debe proteger las finanzas de la familia. Sus palabras me dolieron, porque yo había estado administrando el presupuesto familiar y ahorrando sin que nadie me lo pidiera. Me enfureció que ella, que nunca contribuía a los gastos del hogar, se sintiera con derecho a darme lecciones sobre economía. Incluso me hizo preguntarme en qué estaba gastando Robert su salario. Decidí preguntarle directamente. Un día, le pregunté con valentía, oye, Robert, ¿estás ahorrando dinero? Yo pago todo en la casa, así que supongo que debes haber ahorrado bastante. Su respuesta me dejó helada. ¿Cómo esperas que ahorre dinero? Lo gasté todo en alcohol y apuestas. Además, tengo mis propios pasatiempos. Lo que hago con el dinero que gano con esfuerzo es asunto mío, concluyó firmemente. Me quedé en shock. No solo no estaba ahorrando, sino que estaba desperdiciando su salario en apuestas y pasatiempos, mientras yo pagaba todos los gastos del hogar. Así que resulta que yo pago todo mientras tu salario se va en apuestas y hobbies, exclamé furiosa. Su expresión se endureció y me respondió con desdén. ¿Y qué con eso? Tú pagas mis cuentas para que yo pueda apostar. Si quieres que gane más dinero, entonces alábame por trabajar duro. Sus palabras me golpearon como una bofetada. No podía creer que realmente pensara que debía estar agradecida mientras él malgastaba el dinero. Mi desconfianza hacia Robert y mi suegra solo aumentó. Habían pasado casi 5 años desde que empezamos a vivir juntos y me di cuenta de que había estado cubriendo absolutamente todos los gastos. Sentía que me estaban usando y ya no quería seguir pagando por todo. Al día siguiente, decidí hablar con mi suegra. He estado pensando, y creo que Robert también debería compartir los gastos de la casa, como la comida y los servicios, le dije. Pensé que estaba siendo justa, pero su reacción fue explosiva. ¿No entendiste lo que te dije antes? Además, estás viviendo en mi casa. ¿No te sientes agradecida de que yo te cuide? Ya que vives aquí, es natural que pagues los gastos. Quise responderle que sí vivía allí, pero que en realidad era yo quien estaba manteniendo la casa. Fue su idea que viviéramos juntos, pero actuaba como si yo fuera la intrusa. En ese momento, me di cuenta de algo, ya no quería ser parte de esta familia. Y entonces, como para confirmar mis sospechas, mi suegra preguntó, ¿cuánto dinero tienes ahorrado ahora? Tuve un mal presentimiento. Desde el principio, había dependido de mi dinero, y si le decía la verdad, seguramente intentaría aprovecharse de mis ahorros. Respondí con cautela. Tengo alrededor de $300,000 en mi cuenta bancaria. Pero su reacción fue aún más impactante de lo que imaginé. Si lo tienes en el banco, no puedo usarlo. Asegúrate de ponerlo donde pueda gastarlo. No podía entender por qué estaba tan obsesionada con el dinero de los demás, pero mis sospechas se confirmaron. Guardé algo en la caja fuerte para no tocar mis ahorros, le dije sin pensar demasiado. Su expresión cambió y sonrió. Entonces te perdonaré por quejarte de mí. Pórtate como una esposa de verdad de ahora en adelante. Y como no me he sentido cómoda desde que llegaste, me tomaré unas vacaciones en un resort. Dicho esto, se fue. No entendí del todo lo que quería decir,
pero no pude evitar pensar que estaba planeando usar el dinero de la caja fuerte para su viaje. Al día siguiente, cuando desperté, mi suegra ya no estaba, y tampoco la caja fuerte. No podía creer el descaro de mi suegra y decidí preguntarle a Robert. ¿Y qué si se va de viaje? Mamá también necesita relajarse de vez en cuando, respondió con total calma. Definitivamente no entendía a esta familia. Mi suegra prácticamente me estaba robando al hacerme pagar todos los gastos solo porque vivía en su casa, pero tarde o temprano, ella y su hijo tendrían que enfrentar las consecuencias. Esa noche, cuando regresé del trabajo, mi suegra me recibió con una furia incontrolable. Me mentiste, ¿verdad? No había dinero en la caja fuerte. Al parecer, había ido al aeropuerto con la caja fuerte. Intentó abrirla con todas sus fuerzas y solo encontró un montón de porquería inútil y cómics viejos. Me dio tanto coraje que lo tiré todo. ¿Cómo te atreves a humillarme de esta manera?, gritaba furiosa. Mi suegra estaba histérica mientras me enseñaba lo que había dentro de la caja fuerte. Cuando Robert llegó del trabajo y ella le contó lo sucedido, su reacción no fue la que esperaba. No se enojó conmigo, sino con su propia madre. ¿En serio lo tiraste todo? Debes estar bromeando, gritó con furia. Supongo que mi suegra no esperaba esa reacción. Seguramente pensó que Robert me culparía a mí. Pero lo que ella había tirado, lo que consideró porquería inútil, era en realidad su colección más preciada. Eran cómics y figuras de colección de edición limitada. Cada una valía cientos de miles de dólares. Robert gritó, completamente devastado. Lo que había dentro de la caja fuerte no era dinero, sino sus tesoros más valiosos. Robert quedó en shock al perder algo tan importante para él. Yo sabía que le gustaban esas cosas, pero no tenía idea de que las guardaba en la caja fuerte. Sin embargo, en ningún momento le mentí a mi suegra. Dije que había algo en la caja fuerte, pero nunca mencioné que fuera dinero, aclaré. Aún así, mi suegra trató de echarme la culpa. Pero Penélope dijo que había dinero en la caja fuerte. Es su culpa. ¿Quién en su sano juicio guardaría algo importante en una caja fuerte que se puede llevar tan fácilmente?, respondí con frialdad. Y agregué, creo que Robert lo puso ahí porque no quería que nadie supiera sobre su pasatiempo. Después de escuchar eso, mi suegra finalmente comprendió su error. Robert, lo siento, se disculpó casi de rodillas. Pero para Robert, su colección era tan valiosa como su propia vida, y no parecía dispuesto a perdonar a su madre. La relación entre madre e hijo, quienes habían estado viviendo de mi dinero, finalmente se rompió. En ese momento, tomé la decisión que había estado considerando durante mucho tiempo. Ya no quiero estar con una familia que usa mi dinero sin mi permiso, declaré con firmeza. Robert, quiero el divorcio. Por supuesto, mi suegra y Robert intentaron detenerme, sabían que, si me iba, volverían a la pobreza. Pero ya les había dado una vida lujosa durante 5 años, y estaba cansada de ser generosa. Si no aceptas el divorcio, lo llevaré a la corte. Puedo contratar a los mejores abogados sin problema. Asegúrate de tener uno que pueda igualarlos, les advertí. Por supuesto, ellos no tenían dinero para pagar un abogado. Además, puedo decirles que destruyeron la caja fuerte intentando robar mi dinero, aunque no había dinero dentro. Lo que hicieron es un delito, añadí. Estaba exagerando un poco, sabía que no podía hacer que mi suegra fuera a la cárcel, pero mis palabras los asustaron tanto que no tardaron en aceptar el divorcio. Tomé todos los electrodomésticos y muebles que había comprado y me fui. Con todo lo que me llevé, su casa seguramente quedó aún más pobre que antes de que yo llegara. Uno nunca podrá prosperar apropiándose de lo ajeno, dije en mi siguiente taller. Siempre había repetido que la avaricia desmedida solo traía problemas a largo plazo. ¿Acaso Robert no había escuchado nada de lo que enseñaba? Pero al final, tenía razón. Ahora, mi exesposo y su madre viven en la miseria, luchando por sobrevivir. En cuanto a mí, puede que haya gastado mucho dinero y tiempo en estos 5 años, pero como consultora, estoy agradecida por la experiencia. Si intentas aprovecharte de los demás, nada bueno te espera. Y ahora, puedo usar esta lección para que mis palabras sean aún más convincentes. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Quédense impactados.